Estamos aquí en otro programa de historias. Espero que les haya gustado el programa pasado, el cual trató sobre la historia y la memoria. Ese fue a partir de una presentación que realicé en el Gimnasio Sabio Caldas para un grupo de estudiantes y profesores muy queridos. Hoy también aprovecharé otra presentación reciente, o bueno, más bien dos presentaciones recientes, que realicé para los amigos de Neiva Estéreo y que tienen como fin contar algo sobre la historia de la prensa en la ciudad de Neiva en el siglo XIX y los imaginarios en esta prensa. Entonces, este tema yo creo que es relevante para todos nosotros porque nos ayuda a ver cómo se puede entender en la historia la prensa y qué es esto de los imaginarios, así sea un trabajo muy local. Entonces, comencemos. Pero bueno, entonces para hablar sobre la prensa en Neiva voy a hacerlo desde dos textos. El primero se llama La prensa decimonónica de la ciudad de Neiva, apuntes para su historia, el cual tuve la oportunidad de elaborar para una obra que se llama La historia comprensiva de Neiva. Pero bueno, ¿por qué dedicar un capítulo a la prensa decimonónica en Neiva y por qué hablar de apuntes para una historia y no de la historia en sí? Lo primero que he de decir es que la prensa en el siglo XIX, de ahí decimonónica, fue un vehículo de discursos, imaginarios, representaciones, legislaciones y más. Por eso tiene una riqueza en datos que la hace una fuente privilegiada en la investigación histórica. Por ejemplo, si observamos las citas en el tomo 2 de la historia comprensiva de Neiva, veremos cómo muchos de sus autores usaron, o más bien usamos, la prensa como fuente para el estudio de temas muy diversos. La economía, la política, la vida cotidiana, las mujeres, la organización administrativa, la guerra, entre otras. Es por eso que esta prensa es una fuente valiosa y cuando se empezó a elaborar el tomo 2, surgió la idea de recopilar toda la que se había publicado en Neiva para entonces y distribuirla entre los autores. Pero la prensa no es solo fuente para la extracción de información, también es objeto de estudio, es decir, también merece ser analizada en muchas de sus dimensiones, pues no solo es un vehículo de datos, sino que también tiene una historia propia. Al mirarla de esta forma, se puede comprender mejor la información que de ella extraemos, así como algo que es muy importante, que es el reconocer los sentidos que produjo en los nudos que se hay entre texto, visualidad y materialidad. En estas dimensiones se conjugan y son las que producen un sentido, las que nos dan significados. En estas condiciones, dedicar un capítulo a la prensa del siglo XIX en Neiva era algo necesario y por eso lo hicimos en esta obra. Decidimos llamarlo Apuntes porque no es una historia acabada, más bien son apuntes iniciales que permiten la elaboración de historias más desarrolladas sobre la prensa. Entonces, vamos a empezar por hablar sobre qué había, el estado del arte. Casi siempre hay que empezar por eso, qué es lo que hay antes de nuestro trabajo. Entonces, para hacer esos apuntes iniciales, partimos de revisar lo que se había elaborado y encontramos habían textos de carácter de inventario y que buscaron reconocer algunos datos, como los de Francisco Sánchez Ramírez, Delimiro Moreno y Reynés Salas Vargas. Delimiro había consultado un catálogo de la prensa que se conserva en la Universidad de Antioquia. Reynel había revisado la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia. Otros estudios tuvieron menos carácter de inventario, pues quisieron fue saber sobre el periodismo y la actividad editorial. Entonces, estos trabajos son los de Camilo Salas y Álvaro Trillera Roa, por ejemplo. Todos ellos, tanto estudios sobre el periodismo como los trabajos de inventario, aportan información valiosa y son muy interesantes, pero tienen limitaciones que es preciso anotar. Y es que primero no fueron siempre construidos ante las existencias, es decir, no siempre revisaron que eso que estaban viendo en los catálogos era lo que había. Segundo, no siempre supieron diferenciar entre las publicaciones de Neiva y las publicaciones colombianas en las que participaron neivanos. Tercero, muchas veces el relato sobre la prensa fue eclipsado por la necesidad no de entender a la publicación en sí misma, o sea, no de entender qué es lo que está tratando de decirnos, sino era más bien un ejercicio de verla a la sombra de los hombres importantes, ¿sí? de estos que a veces creemos incorrectamente que la historia es recordar una serie de nombres de grandes hombres y que ellos ya explican todo. Por ejemplo, se creyó durante mucho tiempo, y algunos todavía lo creen, bastante particular, que El Nuevo Mundo, un periódico llamado así, fue una publicación de Neiva, cuando fue una publicación bogotana en la que participó José María Rojas Garrido, y muy importante en la región de Neiva, pero eso no la hace una publicación de Neiva, sigue siendo una publicación bogotana. Pero bueno, en estas condiciones lo que hicimos en el capítulo
fue enumerar, agrupar y escribir las publicaciones que se produjeron en la ciudad de Neiva. Esto lo hicimos a partir del cruce de existencias, casi que ir a la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, la Biblioteca Luis Ángel Arango, y a donde supiéramos que hubo prensa del siglo XIX, a ver qué había. Pero entonces surgen varias preguntas, ¿no? ¿Por qué estos repositorios y por qué prensa de Neiva, o sea, por qué prensa de lo que hoy es el Huila en Antioquia? Para decirlo rápidamente, podemos mencionar que en la Biblioteca Nacional hay gran cantidad de impresos del siglo XIX, en parte gracias al depósito legal, que bueno, en esa época era una ley que cumplían muy poco, todavía menos que ahora, la gente de enviar allá sus publicaciones, pero sobre todo hay en la Biblioteca Nacional, gracias a que Anselmo Pineda vendió su colección de periódicos al gobierno colombiano. Él cumple una labor de coleccionista muy importante. También hay algunas existencias en otros fondos especiales en la Biblioteca Nacional. En el caso de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ahí hay prensa de Neiva que se tiene a partir de varias fuentes, entre ellas microfilmaciones de la Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo y sus descendientes han desarrollado una intensa actividad coleccionista. También hay algunos ejemplares en la Luis Ángel Arango, gracias a su intensa política de compra, de adquisiciones de colecciones, tienen ejemplares muy interesantes allí. En el caso de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, la prensa se encuentra gracias a la colección de Miguel Uribe Ángel, el médico político antioqueño, que en la época él imprimía periódicos liberales en Antioquia y él los canjeaba, o sea, los cambiaba, los enviaba a los liberales en el resto del país y estos les enviaban los de ellos. Él los guardaba y por eso es que hay tantas publicaciones de Neiva en Antioquia. Pero bueno, entonces se va acabando el tiempo y voy a ir entonces al núcleo, lo que me permite resumir lo que hicimos en ese capítulo desde una pregunta, y es el ¿qué encontramos al agrupar y describir las existencias de la prensa en Neiva? Identificamos que se conservaban 29 títulos publicados en la ciudad durante el siglo XIX. De esos quedó copia y están disponibles en la página de la Biblioteca Nacional. Constatamos que la imprenta llegó a Neiva en la década de 1850 en el marco del impulso que le dieron los liberales a la actividad editorial. Esta actividad editorial era importante para los liberales de mediados del siglo XIX porque era una labor pedagógica. Ellos creían en que había que formar a los ciudadanos para que pudieran tener acceso a la política y al poder. Entonces se dan sociedades de artesanos, sociedades democráticas en las cuales se enseña a leer y escribir. Y para ellos la imprenta era importantísima. En esta década se editaron en Neiva 3 periódicos, el Alto Magdalena, el Huila y la Luz, los cuales a rasgos generales podemos decir que tuvieron como centro la defensa de la autonomía provincial, la autonomía de la provincia de Neiva. En esa época era una provincia que es más o menos lo que es hoy Huila, aunque era mayor, que era la provincia de Neiva. Entonces, para mantener la autonomía de esta, que estaba casi todo el tiempo amenazada por ser absorbida por Cundinamarca, entonces describen el territorio, polemizan y describen el territorio y hacen algunas polémicas. También algunas de ellas políticas por la estructura administrativa y por la postura de los liberales. Las descripciones que se encuentran en la prensa de esta década son muy, muy ricas. Y también algo particular y es que estos impresos no solo se quedaron circunscritos al ámbito de Neiva, bueno, y al ámbito de Antioquia, que ya vimos que ya llegó, sino que tuvieron gran alcance. La prensa circulaba. Hay de un periódico, por ejemplo, La Luz, estuvo articulado con círculos intelectuales de tendencia liberal en Ecuador y Perú, por ejemplo. Entonces, algo para no olvidar, y es que no se quedaban solamente dentro de su ciudad, sino que circulaban. El intercambio de prensa y la venta de prensa por el mundo era una actividad muy importante. También encontramos que en la década de 1860 las publicaciones estuvieron atravesadas por un interés más político, militar y administrativo. Eso se entiende gracias a que el Boletín Popular del Tolima y el Centinela en Campaña, que son de los dos de los tres títulos de la década, más que periódicos fueron hojas que se produjeron en una imprenta portátil que acompañó a Tomás Cipriano de Mosquera cuando iba hacia Bogotá en guerra, en 1860 una vez y en 1862 nuevamente. Y el tercer título de este periodo, que es la Gaceta del Tolima, esta Gaceta, claro, está en Neiva, cuando Neiva fue la capital, pero después la abandona en el Estado Soberano del Tolima. La capital cambió muchas veces, aunque durante más tiempo, la que fue durante más tiempo fue Neiva. Por eso regresa en 1877 esta publicación, la Gaceta, a Neiva, cuando Neiva vuelve a ser la capital. Identificamos que en la década de 1870 se empezaron a publicar 3 periódicos, de los cuales 2 fueron publicaciones oficiales,
el Tolima y el municipal, uno órgano del gobierno del Estado soberano, otro del distrito, o sea, de la ciudad, y ambos se publicaron desde 1877, luego el regreso de Neiva a la capital, lo que no significa que no circularan otros periódicos, pues efectivamente en Neiva, pues efectivamente publicaciones del resto del país circularon y trataron los asuntos locales. Entre 1870 y 1877 se trataban en los impresos de Ibagué, por ejemplo, porque allí estaba la imprenta del Estado. Observamos también cómo en la década de 1880 hubo un notable aumento de las publicaciones que se conservan, así como de la técnica y los recursos que usaron para comunicar. Es así que en La Estrella del Tolima, entre 1882 y 1884, se publicó el primer periódico de Neiva con un grabado imponente, con una imagen muy bella que podemos decir que requirió cierta técnica avanzada más que las anteriores, que eran sobre todo tipografías. Esta imagen, como la pueden ver ahora en pantalla, fue una vista del Nevado del Tolima que representaba las riquezas del Estado y el progreso dentro del ideal de civilización de los liberales radicales. Hay algo también muy interesante que vemos ahí, y es que se tiende a tener en historia a veces la idea según la cual liberal es igual a completa libertad y los conservadores son los que coartan y los que censuran. Sin embargo, cuando miramos la prensa, por lo menos hasta este momento, vemos cómo en el periodo liberal en Neiva no hubo censura, pero sí hubo censura, hubo cierta sanción sobre los opositores, incluso hubo una que permitió la existencia de estos periódicos, y es que incautan en Bogotá la imprenta del Tradicionista, la imprenta de Caro, que era una publicación pues de carácter conservador. Entonces lo sancionan, le quitan la imprenta y esta imprenta la van a comprar los liberales radicales de Boyacá y después la van a enviar hacia el Tolima para que los liberales radicales en el Tolima tuvieran su imprenta. Entonces había censura, aunque no afectó a las publicaciones del Tolima porque la mayoría eran de tendencia liberal, aunque no todas. En la década de 1880 se produjeron en Neiva 19 publicaciones, 13 de las cuales fueron de 1880 a 1885, que es el periodo de ocaso de los liberales radicales, o sea, cuando estos estaban perdiendo poder en el país y lo estaban tomando los liberales independientes. Aquí hay otra anotación, y es que a veces cuando se tiende a ver de manera dicotómica el mundo, entonces son liberales y conservadores y todos son un bloque. En esa época no eran partidos como los de ahora, eran más bien suma de sujetos, ¿sí? Suma sobre todo de personas poderosas alrededor de unas ideas, de unos proyectos, pero dentro de ellos incluso sigue habiendo, hay facciones, o sea, hay grupos que se disputan el poder. Lo que va a pasar en Colombia, en los Estados Unidos de Colombia, que así se llamaba cuando era federal el país, entonces lo que va a pasar es que dentro de los liberales que tenían el poder va a haber una división y los liberales independientes son los que se van a terminar imponiendo. Empiezan a ganar los liberales independientes control en cada uno de los estados, no los conservadores. Claro, lo hacen aliándose con los conservadores, pero no es como a veces se ven las malas historias sobre el federalismo en Colombia, que es que se da el cambio al conservatismo de una vez, como si los conservadores que perdieron la guerra en el 76, en el 85 por arte de magia hubieran sido muy fuertes. No, tiene que ver con los cambios. Los que habían sido liberales muy radicales en la mitad del siglo, ya en 1870, 1880, han cambiado su manera de ver. Y entonces se da esta división en el Partido Liberal. Entonces por eso se habla de un periodo de ocaso de los liberales radicales, cuando pierden el control del país. En este periodo, del 80 al 85, hubo más publicación que antes en Neiva, incluso hubo una de contenido literario, otras directamente pedagógico, como La Cátedra o La Armonía, que era un periódico musical, o sea, tenía canciones y cómo interpretarlas y algunos ejercicios de canto y de instrumentos. Hubo también periódicos seleccionarios, o sea, que salían solamente para la época de elecciones, como El Elector. Hubo periódicos religiosos, como La Buena Nueva, e incluso hubo un periódico satírico que se llamó La Grilla, órgano de los profanadores, que se dedicaba a comunicar mediante la sátira, mediante la burla. Este periódico era liberal independiente. Los tres restantes, que se produjeron luego de 1886, cuando se terminó el modelo federal en Colombia, tuvieron un carácter oficial para comunicar las disposiciones legales por la reorganización administrativa, como la del registro oficial y la crónica judicial, mientras que hay un tercero que tuvo una orientación católica.
Y esto, claro, nos contrasta con lo que hay antes del 85, porque, claro, cuando el liberalismo radical entonces se ve como derrotado en Neiva, el Estado Soberano del Tolima, por ser más exactos, fue el último estado que permaneció bajo el control de ellos. Y ellos en el 85 van a empezar una guerra para tratar de retomar el poder de una u otra manera. Y la van a perder. La van a perder bastante rápido incluso. Y entonces después de perderla, el Estado cambia. Entonces cambia la constitución, una que va por un modelo central, que concentra los poderes en el centro. Esta concentración de poderes, y es algo que puede resultar polémico, no fue impulsada por el centralismo bogotano. Bogotá para la época no es que fuera el sitio más relevante en la política colombiana en cuanto al poder de sus élites o de sus gentes o de su economía. Este centralismo es un impulso que viene de distintas partes. Hay un estudio de Richard Stoller, por ejemplo, que estudia cómo en la relación en Santander entre Socorro y San Gil y estas otras ciudades son las ciudades que se ven como opacadas por la capital del Estado soberano, o sea, por lo que hoy llamaríamos capital departamental, las que apelan a un modelo centralista, porque eso hace que ya la relación no sea directa con esta ciudad, sino que los recursos estén mediados por Bogotá, o sea, como para poder acceder a algo de lo que nos está quitando el vecino más poderoso, volvemos a un modelo centralista. Eso es un debate bastante interesante. Y entonces, como mencioné, para ir concluyendo, estos apuntes son un aporte a la historia de la prensa en Neiva. Lo miramos, claro, con un interés por lo local. En trabajos posteriores lo hicimos con un lente más amplio para ver una comunicación en todo el Estado soberano del Tolima o incluso a nivel nacional. Esto es lo primero. Esto nos da como un panorama sobre qué publicaciones hay, desde cuándo y medianamente qué temas trataron. Sin embargo, hay una segunda parte, y esta segunda parte tiene que ver ya es con lo que sigue, que es con las imágenes de la prensa. Entonces, para hablar de eso, voy a hacerlo desde un capítulo del libro, también publicado en la Historia Comprensiva de Neiva, que se llama La ciudad hecha tinta o La tinta hecha ciudad, las imágenes de la ciudad de Neiva en la prensa escrita 1850-1900. Antes de comenzar, creo pertinente realizar dos aclaraciones. Primero, este tema de la prensa en Neiva de la imagen de la prensa en Neiva nos surgió a Cristian Salamanca y a mí después de ver unos cursos sobre los imaginarios que dictó Bernardo Tovar en la Universidad Nacional de Colombia, así como después de elaborar los apuntes sobre la historia de la prensa en Neiva, esa cronología que se publicó en la Historia Comprensiva de Neiva. Cuando recopilamos la prensa y la leímos, vimos, como acaban de decir en la presentación, que se habla en los textos de muchas cosas, que hay una serie de imaginarios ahí, que se está hablando sobre la ciudad y la provincia de cierta manera, y que esta forma no es casual o azarosa, eso vimos. Entonces, creímos que debía tener unas causas y unos objetivos que nos permitieran explicarlo, y por eso realizamos la investigación. En segundo lugar, en esta exposición, cuando digo imágenes, no me refiero a ilustraciones, porque, pues, infortunadamente la prensa de Neiva del siglo XIX es más bien escasa en estas imágenes, es pobre en litografías y grabados. Como hablamos hace unos días, la aparición de la prensa en Neiva a mediados del siglo XIX tuvo unos esfuerzos muy grandes y tiene bastante variedad, pero las imprentas fueron más bien rudimentarias. En mi opinión, solo habría una ilustración o grabado a destacar sobre los otros en la prensa de Neiva, que es el cabezote que se publicó en la Estrella del Tolima entre 1802 y 1884. Entonces, por imágenes me refiero hoy es más bien a las construcciones mentales que se producen y reproducen socialmente, o sea, son estas formas de representar simbólicamente la realidad. Estas imágenes, en conjunto, constituyen imaginarios, los cuales que hace un imaginario, nos da un esquema para la percepción y como para explicar la realidad. Por eso, aunque no los veamos, ahí están operando, incluso en nosotros mismos. En este momento hay imaginarios que operan. Claro, tampoco es que existía un solo imaginario. Por lo general lo que hay son varios imaginarios que operan al mismo tiempo y algunos se complementan y otros entran en disputa. Entonces, hablar de las imágenes en la prensa de Neiva es hablar de la forma en que a través de los textos impresos de estos periódicos, los neivanos y también algunos no neivanos en la ciudad quisieron que la ciudad fuera vista
o mejor, es hablar de la imagen que desde los periódicos quisieron construir sobre la ciudad y también sobre ellos mismos como habitantes de la ciudad. Entonces, lo que quiero decir es que si tomamos los periódicos de Neiva, y los leemos, encontraremos diferentes testimonios sobre el espacio geográfico urbano y regional, así como sobre la sociedad, las instituciones, las costumbres, las actividades económicas, las personas, los oficios, la vida cotidiana, en fin, hay una variedad de textos que están creando imágenes de la ciudad, que la están representando simbólicamente. Y a pesar de la diferencia en el tiempo entre estos periódicos, lo digo porque algunos son de mediados del siglo XIX, de 1855, por ejemplo, y otros ya a finales del siglo, a pesar también de la diferencia de carácter político, lo digo porque hubo impresos de diferentes partidos y facciones, hubo conservadores, liberales, liberales independientes, liberales radicales, hubo distinto carácter entre ellos, y a pesar de las disputas en que se encontraban los impresos locales y regionales, los impresos de la ciudad la presentaron a la ciudad como un lugar culto, civilizado y de buen vivir, como un espacio de progreso, moral y civilización. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que en la prensa de Neiva se presentó a la ciudad y a la provincia como un lugar salubre, es decir, con un buen clima, con vientos que cruzaban por las calles, con baños a los cuales iban a visitar los fines de semana, un sitio sin enfermedades endémicas graves. También lo muestran como un lugar privilegiado, o sea, con abundancia de productos, con opulencia que permitía a los neivanos llevar lo que ellos llaman la vida horizontal de la hamaca, el gusto de poder descansar alguna tarde. También lo presenta como un lugar con armonía y tranquilidad en las personas, entiéndase que eran amables, dicen que son respetuosas de la ley, del orden y de la libertad. También se presenta en estos impresos a Neiva como una ciudad en crecimiento que tenía capacidad para superar los inconvenientes y las necesidades que este mismo crecimiento generaba. Se describió como una ciudad que sigue el camino del progreso en medio de un constante cambio tecnológico y como un lugar a la vanguardia de la cultura, con personas que asistían a obras de teatro, que leían autores extranjeros como a Víctor Hugo, por ejemplo, que tenían un sistema de instrucción pública en funcionamiento y en que las fiestas civiles y religiosas eran un espacio en el que se exhibía la moral y el patriotismo. Entonces, esta es una imagen que se construye, la cual, como ya dije, fue el intento para que la ciudad fuera vista de esta forma por propios y por extraños. Pero bueno, por qué se hizo? ¿Por qué se crean estas imágenes? ¿O para qué? ¿No? Esto es importante saber para qué se hacen. Lo primero que podemos mencionar es que sobre Neiva y el Valle y el Alto Magdalena se habían construido diferentes imágenes que construían diferentes imaginarios. Algunas de estas imágenes identificaban a Neiva como un lugar con un clima febril, un espacio salvaje, lleno de enfermedades, por tanto poco apto para la civilización. Este imaginario tan negativo para los neivanos que construían otros sobre ellos es el que encontramos en algunos viajeros extranjeros y en algunos periódicos de la época, no de la región, sino periódicos principalmente en Bogotá. Pero mal haríamos en ver o interpretar que los viajeros y periódicos extranjeros y periódicos bogotanos difundían estas imágenes de Neiva como una mala intención. No fue eso, la difusión de estas imágenes negativas para Neiva tiene que ver mucho con los imaginarios geográficos que estaban vigentes en la época, según los cuales las tierras altas, las tierras altas eran los lugares aptos para la civilización, no las fronteras, y Neiva pues era frontera con el Caquetá, ni tampoco los sitios calientes, y Neiva era y pues sigue siendo un sitio que se puede denominar caliente, con alta temperatura. Es por ello que desde las primeras publicaciones seriadas de Neiva, que fueron Huila y el Alto Magdalena, en la década de 1850, se preocuparon por conocer y describir el espacio urbano y rural de la ciudad y la región como una forma de luchar con ese otro imaginario del lugar febril. Es decir, ante las imágenes negativas que habían sobre Neiva y los neivanos, los periódicos fueron el espacio en el que se difundieron, de Neiva fueron los espacios en el que se difundieron imágenes para hacer un contrapeso y mostrar que la ciudad no era para nada un sitio de barbarie y febril. La estrategia para construir estas imágenes positivas fue apelar al reconocimiento y la exaltación de los elementos que en la época eran considerados característicos de las sociedades civilizadas. Se exaltaba y daba a conocer estos elementos como una forma de decir que la ciudad y la provincia eran espacios de cultura, moral y civilización.
Por eso las descripciones en los periódicos de Neiva hablan de una temperatura agradable, de calles ordenadas, con las corrientes de viento y demás. Por eso se enfatiza en la ausencia de enfermedades endémicas como la lepra, mientras se reconoce que hay otras, como el karate, pero que no era vista como algo grave. Incluso dicen que es el signo de un neivano de buena ley, algo muy interesante. Por eso mismo es que ellos estudian, por ejemplo, a la araña colla, muy conocida por varios de nosotros, pero claro, la estudian y dicen que en Neiva hay muchas, pero que al hacer el estudio encuentran que estas no son venenosas, que no es un lugar donde la gente vaya y vaya a encontrar arañas venenosas. Por eso se dice justamente también que hay hamacas, es verdad, que la gente descansa en las hamacas, pero no es como decían en otros periódicos porque de otras ciudades, que es porque fuera por pereza, sino que era todo lo contrario, era que esto demostraba que había tanta opulencia y tanta abundancia que los neivanos podían darse el gusto de tener algunas tardes tranquilas. Entonces, luchar contra el imaginario geográfico que lo ubicaba Neiva como un lugar febril fue importante, y no solo por temas de identidad, que pues también lo fue, sino porque Neiva tuvo en el siglo XIX varias aspiraciones, entre ellas dos que son para mí centrales, que era una, obtener y conservar su autonomía, la de la provincia, frente a Cundinamarca, y la segunda, que era ser el centro político administrativo de la región. Ninguna de ellas era posible desde el imaginario según el cual Neiva era un sitio incivilizado y febril, porque si era incivilizado, pues no podía ser autónomo y menos podía jalonar el progreso civilizatorio en la región. Entonces, lo que buscan hacer los productores de la prensa en Neiva, todos estos periodistas, estos letrados, escritores, también políticos, porque hacían muchas cosas a la vez, fue mostrar todo lo contrario a ese imaginario geográfico. Por eso construyen la imagen de una ciudad con cultura, de buen vivir, una ciudad de moral, de progreso y de civilización. En un segundo nivel, aunque relacionado también con lo anterior, la construcción de estas imágenes de Neiva como un lugar civilizado requirió la ubicación de los elementos asociados a la barbarie por fuera de Neiva. Es así que para que la ciudad fuera el centro desde el cual se pudiera luchar, o más bien acabar esos elementos barbáricos. Por ejemplo, los andaquíes al oriente fueron presentados en estas publicaciones como gentes sumidas en un estado barbárico, pero no solo por descalificarlos, sino porque para presentar una serie de proyectos para incorporar no solo a las gentes, sino a los territorios dentro de la jurisdicción de Neiva. Claro, eran territorios donde habían bastante riquezas, ¿no? Algo parecido, aunque no igual, ocurre con la identificación de las enfermedades como la cólera, por ejemplo, las cuales la prensa ubica por lo general fuera de la ciudad, sobre todo hacia el norte, y esto también les sirve dentro de la disputa por el control regional. Claro está, lo que tenemos en estos periódicos, y es importante decirlo, son testimonios. Si les creyéramos enteramente cuando hablan sobre los otros, o sea, sobre los indios, sobre los vecinos y demás, sería igual de problemático que si creyéramos las descripciones que estaban haciendo los viajeros y algunos periódicos bogotanos sobre Neiva. Es decir, creer ciegamente a un viajero que a mediados del siglo XIX nos dice que Neiva es un sitio donde era imposible vivir es incorrecto, porque en la historia sabemos que vivía la gente y no vivía mal. Al igual que también es incorrecto creer ciegamente que Neiva es el idilio que parecen mostrarnos algunos de estos textos en los periódicos. Lo importante para mí en estas imágenes de Neiva es mirarlas críticamente para ver en ellas cómo la ciudad, aun con prensa tardía, como en esta ciudad se luchó mediante el reconocimiento y la exaltación de lo propio. Se lucha con esto frente a imaginarios geográficos muy arraigados en Colombia, que incluso a veces permanecen. Este reconocimiento y exaltación que hacen los neivanos sobre sus propias características nos permite saber pues mucho sobre su pasado, pero también sobre su búsqueda por el reconocimiento, y esto es útil porque en el siglo XIX colombiano, suele estudiarse el imaginario hegemónico, el que se impone, que para este caso sería el imaginario geográfico que pone a las tierras calientes y de fronteras como incivilizadas. Pero poco se estudia cómo los sujetos en estas regiones actuaron frente a este imaginario y construyeron sus propias imágenes, o sea, cómo actuaron, cómo se pararon frente a esa imposición y cómo consiguieron sus objetivos. Entonces, en un segundo lugar también, comprender estos imaginarios, estas imágenes que se construyen en la prensa de Neiva, nos ayuda a ser más críticos con los datos e indicios que encontramos en esta misma prensa sobre la historia cultural, urbana y social de la ciudad y la región. Claro,
De todas maneras, sigue siendo una historia que muestra una ciudad activa, dinámica, en crecimiento, con proyectos urbanos, culturales y editoriales muy interesantes, pero ver cómo está esta lucha de imaginario nos ayuda a entender también un poco por qué se dice lo que se está diciendo. Esperamos que les agradara este comentario sobre la historia local de Neiva. Nos veremos pronto. Hasta luego.